Para la presentación del iPhone 1, el software de recepción de Wi-Fi era tan inestable que extendieron las antenas con cables detrás del escenario para que la señal viajara lo menos posible. Para que nadie más en la audiencia usara la señal, aparentaron que operaba en Japón, donde el Wi-Fi utiliza frecuencias no permitidas en Estados Unidos. AT&T instaló una antena portátil y la pantalla del iPhone mostraba siempre 5 barras de señal, independiente de la verdadera intensidad. Y como la RAM era insuficiente y el teléfono colapsaba a cada rato, escondieron una serie de iPhones idénticos en el escenario para reemplazarlos cuando uno fallaba. Cuando no se es experto en tecnología, es fácil que te metan que te pasen gato por liebre. Por eso la importancia de asesorarse por un experto. Para eso está PC Geek, parte del grupo Avance, así con Z, soluciones informáticas desde donde Sudamérica estalla en 1000 islas. Esto es Historia Flick, donde toda historia tiene algo de historieta. Con ustedes, su anfitrión, Joaquín Barañao. Narramos en el episodio anterior la historia de cómo nuestra bola rocosa vino a amononar el sistema solar. Ahora, así solita no iba a traer mucha compañía. Se necesitaba toda suerte de fluidos para aspirar a una existencia más animada. La primera atmósfera posiblemente la formaron los elementos incluidos en el combo de la nube cósmica primigenia, sobre todo hidrógeno, el más ligero, y helio, el segundo más ligero. Pero eran años bravos estos del comienzo. El viento solar y el calor terrestre, se cree, secuestraron esa atmósfera universo adentro. Vuelta a fojas cero. Con el transcurso de los milenios, los gases volátiles del interior formaron el segundo intento de atmósfera. Parte fue expelida en volúmenes enormes por los primeros volcanes, parte emanó de meteoritos condritas y parte mediante procesos menos traumáticos. El aire era rico en gases de efecto invernadero y pobre en oxígeno, lo que elevaba la temperatura a unos 230 grados Celsius, aun cuando el sol era un 30% menos intenso que hoy. Un infierno a la venusiana. Tomaba ya cuerpo la afirmación de Evangelista Torricelli, el inventor del barómetro, de que no vivimos tanto sobre la superficie de la Tierra como en el fondo de un océano de aire. Hoy, con una composición ya muy distinta a la de aquel entonces, ese océano sobre nuestras cabezas nos apisona con 14,7 psi a 0 metros de altitud. Así, los 30 de presión de su neumático mostrarían 44,7 en el vacío cósmico. No podríamos sobrevivir si no fuera bajo ese océano. La atmósfera equivale a una muralla de concreto de 4,5 metros de grosor para efectos de protección de radiación extraterrestre de alta energía. Esto es, radiación solar ultravioleta, partículas cargadas y tormentas de radiación cósmica. El precio que debemos pagar a cambio es que nuestra propia atmósfera nos bombardea con unos 44 rayos por segundo, cada uno con la capacidad de calentar el aire a su alrededor a unas 3 veces la temperatura de la superficie del Sol. Considerando que en su conjunto los rayos matan a solo del orden de 24.000 personas al año, es un trato más que favorable para el negocio de la vida. En especial para las mujeres, porque solo una de cada 5 víctimas lo es. Y siempre puede abrigar la esperanza de que, incluso si algún rayo le alcanza, su cuerpo responderá con la misma resiliencia de Roy Sullivan, un guardaparques de Virginia alcanzado 7 veces sin consecuencias fatales. Aunque en 5 de esas ocasiones su cabello prendió fuego, aparte de múltiples quemaduras en distintas partes del cuerpo. A la postre, la paciencia de Roy se le agotó y acabó con su propia vida. El otro fluido crucial para atraer comensales a la fiesta terrícola es el agua. El proceso de conformación de los océanos también comenzó en la tierna infancia del planeta
quizás hace incluso 4.400 millones de años, gentileza del impacto de aquel planeta cuya colisión formó la Luna, de meteoritos con algo de hielo en su interior y tal vez de uno que otro cometa. Las azuladas fotos de nuestra entrañable sede, sin embargo, podrían llevarnos a sobreestimar el aporte extraterrestre. 1.386 millones de kilómetros cúbicos de agua suena generoso para haber viajado desde tan lejos, pero a escala planetaria es poca cosa. Si la Tierra fuera del tamaño de una pelota de baloncesto, toda el agua cabría en una esfera de 2,6 centímetros de diámetro, y el agua dulce disponible en ríos y lagos la podríamos empacar en una esfera casi microscópica de 0,11 milímetros. El mar adoptó forma líquida desde muy temprano, incluso en el periodo del infierno a la venusiana, porque la atmósfera rica en CO2 elevaba la presión atmosférica a unas 27 veces la actual, y eso, tal como su olla a presión doméstica, eleva el punto de ebullición a mucho más de 100 grados. Ya asentados los océanos, otra irregularidad más vino a distorsionar la morfología de nuestro geoide querido. Se suele asumir que el nivel del mar, si bien varía a lo largo de los milenios, es único y universal. Y no pues, la intensidad de la fuerza de gravedad fluctúa a lo largo de la superficie terrestre dependiendo de la composición de lo que sea que haya abajo. Cerca de Sri Lanka, el nivel del mar alcanza una cota de 106 metros bajo el nivel medio del mar, por muy oxímoron que parezca. Bien, tenemos ya tierra, más bien roca, agua, aire, energía solar, energía geotérmica suficiente para inspirar Frankenstein y un lindo campo magnético para no achicharrarse. ¿Cómo se les ingenió la vida para aflorar? El profe Aristóteles creía que los insectos y otros organismos emergen espontáneamente de tierra en putrefacción. En la lógica cristiana posterior, y hasta bien entrado el siglo XIX, la vida era el simple resultado de la creación, tal como nos fue legada hace algo más de 5.000 años. Y si las patas de la pulga están exquisitamente adaptadas para alcanzar 110 veces la aceleración máxima de los transbordadores espaciales, y la fisiología de la abeja le permite volar el equivalente a 2 millones de kilómetros por litro de combustible, era porque Dios había querido dotar a las pulgas de prodigalidad en sus brincos y a las abejas de eficiencia aerodinámica. Se podía discutir cuestiones como si acaso los unicornios habían sido víctimas de su propia belleza o de un capricho de arcángeles, pero eso porque la capacidad del Arca de Noé era limitada. La primera edición de la Enciclopedia Británica, de 1771, la describía como un barco de madera de ciprés de 3 pisos, suficiente para la diversidad animal que no alcanzaba 100 especies de cuadrúpedos ni 200 de aves. Así, una que otra extinción era admisible por aquí y por allá sin alterar la esencia del modelo. A saber, un stock de biodiversidad diseñado de una vez y para siempre por una inteligencia superior. Era la única forma de explicar seres tan milagrosamente complejos como el ser humano, cuyo sistema respiratorio extendido ocuparía la superficie de una cancha de bádminton. En 1712, un médico observó un fósil extraño hallado en el extremo sur de Alemania y procedió acorde al marco conceptual reinante de una creación estática. Homo diluvii testis lo denominó, hombre testigo del diluvio. En realidad era una salamandra de cerca de 1 metro de largo que vivió en el Plioceno y cuyo fósil, con extrema buena voluntad, podría asemejar a un niño humano aplastado. Hubo que esperar hasta el siglo siguiente para que Georges Cuvier, el padre de la paleontología, aclarara su naturaleza anfibia. Y en el episodio 41 ya vimos como un hueso de megalosaurio descubierto en Inglaterra en 1677 fue interpretado como el fémur de una raza antediluviana de humanos gigantes. Ok, veamos qué ha aprendido la ciencia contemporánea desde esos siglos extraviados. Si acaso a la vida se le ocurrió aparecer por estos lares durante los primeros 850 millones de años,
Nunca lo sabremos, pues en tal caso pagó con aniquilación anticipada el precio de su premura. La insoportable temperatura superficial imposibilitaba la existencia de compuestos orgánicos, todos basados en elementos que, en esas condiciones, son gaseosos: hidrógeno, carbono y oxígeno. A falta de más delicias, el planeta era bombardeado por asteroides de pesadilla. El registro geológico evidencia múltiples impactos de objetos de hasta 100 kilómetros de diámetro. Un impacto de esa envergadura evaporaba del orden de 100 metros de océano y elevaba la temperatura atmosférica a 500 grados Celsius por algún rato. Las nubes de vapor de agua y la roca pulverizada oscurecían por años el planeta. Como casi todas las rocas de este periodo formativo se han erosionado, o fueron enterradas, o metamorfoseadas más allá de algo discernible, lo poco que sabemos proviene de copias de respaldo almacenadas en repositorios lejanos. Meteoritos condritos. Son estos viajeros, protegidos por el aislamiento espacial, los que de mejor manera nos informan de la composición temprana del sistema solar. No en vano, este convulsionado eón, el primero de los 4 que conforman la historia de la Tierra, se ha denominado eón ádico, en referencia a Hades, el dios griego del inframundo. ¡Ay, Hades! ¡Pudiste venir! ¿Cómo está el inframundo? Bueno, todo bien, no sé, oscuro, lúgubre y todo lleno de muertos para variar. El eón ádico llegó a su fin en torno a 4.031 millones de años atrás, fecha de la roca terrestre más antigua jamás datada, y que se asocia al periodo en que la corteza se enfrió lo suficiente como para permitir la formación de continentes. Del latín continens, que contiene porque contienen la Tierra. Es el comienzo del eón arcaico y el inicio del fin de la más absoluta soledad. Y bueno, ¿cuándo comenzó la dichosa vida exactamente? Nunca lo sabremos con precisión. Debemos contentarnos con hurgar más y más en el registro fósil y ver qué es lo más antiguo que salta ahí. Lo único que hasta ahora podemos apostar sobre seguro es que algo tendrán que ver los australianos. Los registros directos más añosos son estromatolitos de 3.480 millones de años hallados en Australia Occidental. Luego, la evidencia indirecta más antigua la pilló un equipo australiano en Groenlandia en 2016, un fragmento de grafito de 3.700 millones de años al que asignaron origen biológico, aunque no todos concuerdan con esa interpretación. Y es también de Australia, un único grano de zircón de 4.100 millones de años que arroja una razón de carbono 12, carbono 13 que tira harta pinta de actividad biológica. ¿Cómo ocurrió el primer paso, cuando sea que haya ocurrido? Bueno, no hay un modelo único para explicarlo, pero hay cierto grado de consenso en que las moléculas que más tarde iban a conformar las primeras células fueron sintetizadas mediante un proceso evolutivo lento y gradual. Para entonces, en la atmósfera predominaban metano, amonio, vapor de agua, ácido sulfídrico, dióxido y monóxido de carbono y fosfato. Menjunje de naturaleza reductora, es decir, empujaba a los compuestos a captar electrones. En tales condiciones, la actividad eléctrica es capaz de catalizar la creación de pequeñas moléculas llamadas monómeros. Los más relevantes para que su carne y hueso existan son los aminoácidos, monosacáridos y nucleótidos. Los monómeros tienden a unirse entre sí mediante enlaces químicos y forman macromoléculas. ¿Y cómo cree que llamamos a esos grandes conjuntos de monómeros? Obvio, polímeros. Por ejemplo, el monómero glucosa se une y forma el polímero almidón. En 1953, la idea de la conformación espontánea de monómeros fue testeada por Stanley Miller y su supervisor, Harold Urey, ganador del Nobel 2 décadas antes, y suegro de Carl Sagan, a quien consideraba un charlatán. It makes good sense to revere the sun and the stars, because we are their children. Simularon dentro de un frasco lo que podría haber sido la atmósfera del inicio del eón arcaico.
Le añadieron agua, lo calentaron para inducir evaporación y dispararon chispas entre dos electrodos emulando rayos en aire rico en vapor. Dejaron que el agua condensara y repitieron una y otra vez. Tras un día y medio, la mezcla había adquirido un tinte rosáceo. Tras 2 semanas, se habían formado al menos 25 aminoácidos, incluyendo los que conforman las proteínas de los seres vivos. Si Dios no lo hizo de esta manera, se perdió una buena chance, comentó Urey. Variantes de este experimento han sido replicadas numerosas veces con resultados comparables. Ahora, entre generar aminoácidos y generar vida hay un largo trecho. Algo así como la diferencia entre ladrillos y casas funcionales con agua corriente y Wi-Fi. Pero la evidencia parece apuntar en esa dirección. Los monómeros luego acometieron su especialidad. Se asociaron y formaron polímeros. Los aminoácidos formaron proteínas y los nucleótidos formaron ácidos nucleicos. Si los ácidos nucleicos les suenan, es por el venerable ADN, el más célebre de todos, compuesto por un glúcido, un grupo fosfato y 4 posibles bases nitrogenadas: adenina, timina, citosina y guanina, la misma sustancia que abunda en y recibe su nombre de el guano o caca de pájaros. Por las iniciales de esas 4 bases es que ha visto esas largas secuencias de A, T, C y G. Welcome to Gattaca. Muy largas pueden ser. Imprimir la de un ratón común, por ejemplo, demanda 11 veces los 32 tomos de la Enciclopedia Británica. El ADN, el más pulento de los polímeros, es un nítido exponente de la facilidad de los monómeros para asociarse. Fíjese que de alinear las hebras de cada célula de un cuerpo humano promedio, alcanzaría para ir al Sol y volver más de 600 veces. Tanta abundancia longitudinal toma cuerpo bajo la forma de una doble hélice, circunstancia descubierta el mismísimo 1953 en que Miller y Urey jugaban a ser mini dioses dentro de su frasquito. Los maravillados editores de Nature adoptaron una excepción insólita. Publicaron el artículo sin pasar por revisión de pares. La estructura era irrefutable una vez que se presentaba frente a los ojos y ningún árbitro habría podido callarse la boca tras verla. Por supuesto que los autores del artículo, Francis Crick y James Watson, ganaron el Nobel. La que se lo farreó fue Rosalind Franklin, la cristalógrafa del equipo, fallecida 4 años antes por cáncer de ovarios. Tenía solo 37 años, pero solía prescindir del delantal de plomo y en ocasiones circulaba sin protección frente al emisor de rayos X. Ahora, ¿cómo el ADN llegó a formar vida? Crick decía que el ADN terrestre fue deliberadamente sembrado de vida por alienígenas inteligentes. Ya, pero eso solo patea la pelota para el córner. Si así fuera, ¿cómo llegó a formar vida en el planeta de donde supuestamente provino? El paso final es la evolución desde los polímeros hasta las células. No está completamente claro cómo ocurrió y lo que sigue es bien enredado. Nadie lo dejará de invitar a su cumpleaños si se salta los siguientes 2 minutos. Veamos. Esta etapa comienza con una famosa cadena de nucleótidos, ARN. Por ejemplo, la vacuna de Pfizer, ¿no? Que es una vacuna de ARN mensajero. Una molécula de ARN actúa como enzima y aglutina los componentes. Otra actúa como una suerte de molde que se utiliza como patrón para sintetizar nuevas cadenas de nucleótidos. Juntos, la enzima ARN y el molde se combinan como una ARN replicasa, es decir, una enzima que cataliza la replicación del ARN. Esta es la superarma que la mayoría de los virus utilizan para multiplicarse como condenados, COVID inclusive. Pues bien, estos 2 componentes deben coexistir dentro de algún tipo de compartimento, pues si pulularan sueltos por ahí, rara vez entrarían en contacto, condición necesaria para que trabajen juntos. Viene entonces la segunda gran estructura previda, la vesícula autorreplicante. Visualice un saco de membrana hecha de lípidos que crece y de vez en cuando se divide.
El ARN replicasa en algún punto logró penetrar esta membrana, lo que le permitió funcionar con especial eficiencia. Bien, ahora tenemos una protocélula, pero no es vida aún. Solo es un saco autorreplicante con una molécula autorreplicante dentro. Para que esta protocélula funcione, ambos componentes tienen que interactuar. La vesícula, protegiendo la ARN replicasa, y la ARN replicasa, quizás produciendo lípidos para la vesícula. Si la interacción funciona, la protocélula se ha convertido en una célula viva, con capacidad de alimentarse, crecer y, el mantra de esta tarde, damas y caballeros, replicarse. Las células son por lo general minúsculas y por eso no se descubrieron sino hasta el advenimiento de los microscopios en el siglo XVII, aunque hay excepciones. Las neuronas sensoriales del cuerpo humano van desde los dedos del pie hasta la columna dorsal, a 1,5 metros. La médula espinal de las ballenas azules alardea de células de 24 metros. Otra forma de apreciar células en formato familiar es abrir la puerta del refrigerador en busca de un huevo. Una sola célula excepcionalmente grande. Y mejor si es de avestruz. Y todavía mejor si es de tiburón ballena, de hasta 30 centímetros de diámetro. Digo, en caso de que pille huevos de tiburón ballena en Amazon Fresh. Adquirida esta capacidad de autorreplicación, las fuerzas evolutivas descritas por Darwin y compañía condujeron a tiranosaurios, ornitorrincos, Diego Armando Maradona y todo lo demás. El ejemplo más célebre de estas dinámicas en acción es el de las polillas moteadas de los alrededores de Manchester. Hasta el siglo XVIII predominaban las claras, porque tal coloración sobre los troncos blanquecinos de los abedules las camuflaban de las aves que las depredan. Con la revolución industrial, sin embargo, las cortezas se oscurecieron a causa del hollín. El contraste visual de sus alas ahora las delataba a la legua y se convirtieron en presa fácil. A medida que los genes de coloración clara se disolvían en jugos gástricos aviares en lugar de dejar descendencia, comenzaron a predominar los genes de especímenes oscuros, que ahora pasaban más desapercibidos y alcanzaban a reproducirse antes de que un pico hambriento se les viniera encima. Durante el siglo XX, estándares ambientales más exigentes trajeron de vuelta los troncos blancos, el proceso se revirtió y en cosa de décadas la población de polillas moteadas había vuelto a la mayoría clara. Otro caso ilustrativo es el caracolero común, un ave de Florida. Cuando una nueva especie de caracol de mayor tamaño fue introducida en su hábitat, lo pasaron pésimo porque su pico era muy pequeño para engullirlos. La población bajó a solo 700 individuos, pero en la década que va de 2007 a 2017, los picos crecieron entre un 8 y un 12% porque los especímenes menos dotados, pues, murieron de hambre y no traspasaron sus genes. Hoy, la población ha rebotado a más de 3.000 ejemplares. Poderosa fuerza es la evolución. Por eso ve usted tanta variedad en el árbol de la vida. Es lo que nos mantendrá entretenidos los siguientes capítulos. Esto fue Historia Freak, escrito y narrado por Joaquín Barañao. Postproducción, Clemente Cosiña. Las referencias bibliográficas de este y todos los episodios en Historia Universal Freak Extendida. 2.800 páginas desde el Big Bang hasta el presente, a $9.99 en Amazon.com.